Hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Ya son las 11 en punto. Así que vamos a comenzar. Me da mucho gusto que estén pues aquí, ¿no? De esta manera. Y aunque es una manera en que pues todavía no nos acostumbramos del todo, es útil para comprender, para saber más del Evangelio. Y también para que otras personas que a veces no se congregan con nosotros puedan congregarse también de esta manera, ¿no? Puedan escuchar la palabra de esta manera. Así que vamos a orar para comenzar. Ahí en su hogar invito a que cierre sus ojos, que ore con su familia, para pedir la presencia de Dios y que también Dios nos hable hoy por medio de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has dado fortaleza, Señor, de vivir otra semana. Has provisto lo necesario, Señor, para nuestro alimento, Señor, para todo lo necesario. Has provisto trabajo, has provisto salud, y te estamos agradecidos por eso. Te rogamos que este día, a pesar de que estamos en nuestros hogares, podamos nosotros pasarlo en tu presencia, Señor. Como todos los días, buscarte en oración, buscarte en la palabra, y que tú seas, Señor, nuestra fortaleza, nuestro refugio en estos momentos. Te ruego, Señor, que tú obres en la vida de los hermanos, que tu palabra también pueda transformarlos, Señor, a ellos, transformarme a mí, Padre, y que podamos juntos, Señor, crecer en ti. Te damos gracias y te rogamos que tu presencia, Espíritu Santo, esté con nosotros hoy. Que hoy podamos aprender de tu palabra, que hoy podamos saber que tú nos hablaste y poder responder, Señor, con obediencia a ti. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que abran su Biblia en el libro de Salmos 91. Estos días hemos estado estudiando el Salmo 91. No sé si recuerdan que hice una división de los salmos. Hice una división acerca de las partes que componen el Salmo 21. Así que vamos a leerlo hoy otra vez para tomar o explicar la cuarta parte del sermón, del Salmo, perdón. Dice el versículo 1 del Salmo 91 y lo vamos a leer todo. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo, como les decía, está dividido en ciertas partes, ¿no? Que son 4 partes, o más bien son 5 partes en las que está dividido este salmo. El primero es del versículo 1 al versículo 2, en la que el salmista presenta al Dios Altísimo, el Dios en el que él confía, y menciona también que aquel que habita al Altísimo.
Se está hablando del creyente, de aquel que cree en Dios, aquel que confía en Dios. De ese hombre está hablando. Los versículos 3 al 8 hablan acerca de la protección de Dios, o más bien los beneficios de aquel que confía en Dios. Aquel que ha puesto a Dios como su habitación, que ha hecho su hogar en la presencia de Dios. Y hablamos la semana pasada acerca de eso, de los beneficios que tiene. Y nos dimos cuenta que hace hincapié acerca de los males morales y de los males naturales, que son las enfermedades, las plagas, etc., ¿no? También mencionamos que probablemente este salmista haya vivido en una época en la que hubo alguna epidemia, ¿no? por el tanto uso de la palabra peste, mortandad, pestilencia, etc. Pero del verso 9 al verso 13, el salmista cambia repentinamente la manera en la que está explicando el sermón o su poema, ¿no? Y deja de hablar un poco de las enfermedades y deja de hablar un poco acerca del mal del hombre, por decirlo así, y comienza a hablar acerca, si lo podemos ver, habla acerca del verso 11, comienza a hablar de ángeles, comienza a hablar de animales como el león, la víbora, y habla de un animal mítico, ¿no? El dragón, o como en ese entonces también es traducido como el leviatán, que lo menciona muchas veces en la Biblia. Pero entonces el lenguaje de este salmista cambia rotundamente en los siguientes versículos. Y a mí ese sermón le puse como título Protección para la vida diaria, porque este sermón, este salmo, en estos pasajes, comienza ya a hablar de diferente manera. Ya no comienza a decir que te va a proteger de las enfermedades, de las pestes y todo eso. Ya no comienza a hablar de eso, sino dice, pues sus ángeles mandará, dice en el 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En el 12 menciona, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Menciona estas imágenes, ¿no? Estos símbolos. Y he tenido un poco de cuidado para no malinterpretarlos, no hacer una alegoría o alguna interpretación en el que pues realmente el salmista no quiso decir eso, ¿no? Pero menciona en el verso 11 al ángel. La palabra ángel en hebreo es derek. Esta palabra ángel también para ellos significa mensajero. Podemos imaginarnos, y está interesante porque aquí nos está dando la imagen como si el ángel fuese como esa idea del ángel de la Iglesia Católica que ha creado acerca del ángel de la guarda, ¿no? El ángel de la guarda. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon de niños, o al menos a mí sí, me lo dijeron cuando estaba pequeño. Me enseñaban aún la oración, ¿no? Del ángel de la guarda. Y pareciera que está dando esta imagen acerca del ángel de la guarda. Y podemos creer o tener la idea también de que es un ángel de la guarda. O podemos creer también que son seres, los ángeles, que están también para el cuidado de nosotros. En Josué, capítulo 5, del 13 al 15, escuchamos o encontramos el relato en el que Josué va a ir a la guerra contra Jericó. Y Josué se ve a un ángel, dice él, ¿no? El ángel de Jehová, quien le dice de qué bando eres, ¿no? ¿Eres de la ciudad de Jericó o estás con nosotros? Y él le dice, bueno, yo no soy de ninguna de ustedes, simplemente soy el ángel de Jehová, soy el capitán de sus ejércitos, dice, ¿no? No sé si se recuerdan también cuando van a nacer Salomón. Salomón también, sus padres, Sansón. Antes de nacer Sansón, un ángel visita a sus padres. Un ángel llega a ellos y está en Jueces 13 del 6 al 21, si lo quieren anotar para después leer esa historia. Y es ahí donde un ángel se le aparece. Pero también hay otra imagen
otra traducción del hebreo derek, que significa ángel, y es un profeta. Es alguien que lleva un mensaje de parte de Dios. Y la idea aquí del Salmo 91 es de que dice, sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que te guarden. No sé si alguna vez ustedes han dicho o han conocido una persona o han estado en un momento difícil en el que dicen, bueno, esa persona era un ángel de Dios, ¿no? No sé si alguna vez lo han usado o lo han escuchado. De que muchas veces hay personas que nos ayudan en momentos difíciles y podemos decir, bueno, esta persona fue enviada por Dios. Esta persona realmente hizo algo que a mí me ayudó tanto, y decimos, bueno, es un ángel de Dios, fue enviado por Dios. Y yo ayer estaba platicando con un muchacho que había venido, porque lo conocimos en el hospital, y le dimos que se bañara y todo aquí, ¿no? Y cuando estaba comiendo, yo estaba hablando con él, y empezamos a platicar varias cosas. Y una de las cosas que me dijo él, que yo le mencioné, fue de que muchas veces nosotros creemos o queremos que Dios se muestre de manera sobrenatural, ¿no? O sea, que de manera sobrenatural a veces nos dé alguna señal, nos diga algo, pero realmente muchas veces Dios se va a presentar por medio de otra persona, por una persona que nos va a ayudar, por una persona que va a orar por nosotros, por una persona que quizá te lleve, te dé una ofrenda, te dé algo de comer. A veces Dios se muestra de esa manera. Dios nos usa a nosotros como sus hijos, y a veces puede usar hasta otras personas para darnos ánimo, para ayudarnos. Entonces, también podemos ver esa imagen de Dios. Pero después menciona, si ustedes ven en el verso 12, ahí mismo también en el verso 1 dice que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta imagen del salmista me gusta mucho porque hace ver la vida diaria como si fuese un camino. Como decían, creo que, no recuerdo el cantante, ¿no? Que decía, hablaba de que el camino se hace al andar, ¿no? Caminante no hay camino, decía. Camino se hace al andar. Esa frase es muy conocida, pero porque tenemos la idea de que la vida es un andar, o sea, es un camino. Y vamos avanzando hasta llegar al momento en que tenemos que partir, dejar esta vida. Hay un libro muy, muy interesante que se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, se llama el escritor. Y él hace escribe este libro, y en este libro plasma la idea de que un creyente es un peregrino en la tierra, de que va avanzando en la vida, va creciendo como creyente. Y la idea del Salmo dice que los ángeles nos protegerán. Y como yo ya lo mencioné, pueden ser ángeles reales, los seres que no conocemos, y también pueden ser personas que son enviadas por Dios. Pueden ser personas enviadas por Dios, que nos guarden en todos nuestros caminos, en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. También habla de esa protección, por eso se llama la protección para la vida diaria. Y menciona más adelante, y ese es un texto que Satanás, si ustedes lo recuerdan, Satanás lo usa para tentar a Jesús en el desierto. Y le dice, cuando le dice que se lance, y él le dice, él dice, mandará ángeles para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y me gustaría mencionar lo que significa tropezar en piedra en hebreo. La palabra es nagab. Y nagab significa herirse. Una idea de que vas caminando, te tropiezas o pateas algo y te lastimas. Y eso es también una idea muy correcta de que a veces en la vida de las personas, y creo que a ustedes que han vivido un poco más, saben de que hay circunstancias en la vida en las que a veces nos daña, ¿no? Y nos deja una huella, una herida en el corazón que aparentemente no se borra por más tiempo que pase. Posiblemente algo que nos dijeron, posiblemente algún trato, algo que nos hicieron,
algo que vimos, algo que nos decepcionó de alguien, o aún que nos decepcionamos de nosotros mismos. Y a veces esas heridas que tenemos en la vida diaria, a veces son esas piedras, ¿no?, que encontramos en el camino y que nos lastimamos. Creo que todos hemos conocido a personas que han dejado aún la fe por algo que les hicieron, por algo que les dijeron, por algo que el hermano más maduro o el hermano que lleva más años en la iglesia dijo algo contra esa persona, lastimó a esa persona nueva y dejaron de creer. Y muchas veces es cierto, tiene que ver por la poca madurez a través de esa persona, porque bien dice, creo que está en Hebreos, de que puesto los ojos en Cristo Jesús, ¿no? Pero a veces también nosotros ponemos la excusa de que, bueno, esa persona se fue de la iglesia porque realmente pues no creía, ¿no? O sea, realmente nunca creyó. Y podemos tener esa idea que realmente no es correcta, porque muy probablemente quizá esa persona sí creyó, pero hubo algo que la lastimó. Hubo algo que la lastimó. Y esa es la idea de la piedra, que en el camino vas caminando y tarde o temprano te vas a tropezar. Y no debemos tener esa idea. De hecho, me gustaría que leyéramos el Salmo 119, del 104 al 105. Salmo 119, del 104 al 105. Dice esto: tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ese salmo embona muy bien con esta idea del camino, ¿no? Porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo Dios protege mi camino? ¿De qué manera Dios realmente protege mi camino? Y yo creo que pueden ver dos áreas. Está el área que tiene que ver un poco más con lo espiritual, y ahorita lo vamos a ver. Y también está el área en la que tiene que ver con nuestras decisiones, con la vida diaria. Y el salmista dice que tus mandamientos, los mandamientos, me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso. Y después dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y esto tiene que ver con una responsabilidad también del creyente. Y es ahí donde yo quiero que hagamos énfasis, ¿no? Es cierto que Romanos capítulo 8, verso 28 dice que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Es verdad. Todo lo que nosotros nos pasa el creyente debe ser tomado para bien, debe servir para bien. Pero también existe la responsabilidad del creyente, de aquel que habita el abrigo del Altísimo, de refugiarse en Dios. Y una de las maneras en la que esa persona puede asegurar su camino, sus decisiones en la vida, son buscando la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo correcto? Muchas veces, si nosotros tratamos de discernir en qué es lo bueno y qué es lo malo con nuestro propio juicio, muchas veces nos vamos a equivocar. Hay un texto en Jeremías que dice que engañoso es el corazón y los deseos que hay en el corazón del hombre. Y muchas veces realmente, recuerdo que, voy a hacer un paréntesis, una pequeña ilustración. Recuerdo que una vez estaba platicando con un amigo ahí en el seminario, y este amigo, una vez yo le platiqué que tenía ganas de hacer algo. Y él me dijo, bueno, tienes que preguntarte si las intenciones son correctas. Y cuando él me dijo eso, yo me acordé del Salmo, creo más bien Hebreos capítulo 4, donde dice que la espada, la palabra de Dios, es como una espada que entra en el corazón del hombre, atraviesa todo, y después dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no podemos ser nuestros propios jueces y decir, bueno, es que mis intenciones son buenas para hacer eso. Obvio, es algo que nosotros queremos hacer, queremos decir, y muchas veces podemos decir, a mi juicio es bueno. Pero la pregunta es, a la luz de la palabra de Dios, ¿es correcto la decisión que voy a tomar?
¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es correcto cómo estoy viviendo mi vida, andando mis caminos en la vida? ¿Es correcto? El salmista dice, tu palabra es luz. En la Reina Valera dice, es lámpara a mis pies. Y la palabra es eso. Y esa es la responsabilidad que también tiene el creyente en esa parte de guardarnos. Es cierto, Dios nos va a brindar la ayuda, Dios nos va a brindar a veces una ayuda que a veces ni siquiera lo pedimos, pero al final de cuentas Dios obra. Pero también existe una responsabilidad en nosotros. ¿Cuánto yo pongo mi corazón que sea discernida mis intenciones por la palabra de Dios? Y debemos preguntarnos, a veces no nos preguntamos porque no nos gusta hacer esa introspección, ¿verdad? Porque sabemos que quizá, bueno, me voy a topar con algo que no me va a gustar y mejor no lo hago. Pero es bueno hacerlo. Y la ayuda de Dios, la protección de Dios para la vida diaria está en su palabra. La otra área en la que Dios nos protege son las fuerzas espirituales. Y veamos el verso 13, Dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Ya hablamos de que a veces hay ciertas circunstancias en la vida en la que nosotros nos podemos desanimar, nos podemos frustrar en ocasiones, sentirnos tristes, sentir que bueno, ya no voy a la iglesia por esto que vi, por esto que hice. Y saben, a veces nosotros creemos o ya nos hemos quitado como la idea de que, bueno, pues no son tanto males espirituales, ¿no? Y tampoco estoy haciendo como una defensa a los que dicen, ¿no?, que tiene tristeza y hablan de que tiene un espíritu de tristeza, que un espíritu de no sé qué, de pobreza, etc. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas cosas que el hombre hace, Satanás lo usa para dañar a esa persona y alejarlo de la fe. Y a veces nosotros podemos ser usados por Satanás. A veces nosotros podemos ser usados por Satanás. O quizá algún conocido nuestro, algún familiar nuestro, algún hermano de la iglesia aún puede ser usado por Satanás. ¿Y por qué digo esto? Cuando el salmista menciona el león y el aspid pisarás y hollarás el cachorro del león y el dragón, está hablando de animales que solamente lo usa como símbolo, y tampoco quiero hacer una mala interpretación de estos símbolos. El comentario Beacon dice que son los símbolos destructores y venenosos del mal sobre los cuales el Señor hace posible que su pueblo triunfe. Dice, son los símbolos destructores y venenosos del mal. Otro comentarista, John MacArthur, menciona, y me gustaría que buscaran el Salmo capítulo 58, Salmo 58. Y vamos a leer el verso 4 para que veamos que aquí menciona otra vez ese tipo de ilustración de animales peligrosos. Salmo 58, verso 4. Dice, vamos a leer desde el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, dice. Como aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, más hábil que el encantador sea. Aquí el salmista está dando una ilustración acerca de una serpiente. Y habla que la maldad del hombre a veces es como el veneno mismo de una serpiente. A veces lo que nosotros podemos decir a una persona, o a veces lo que nos pueden decir, a veces lo que ellos pueden hacer en nuestra vida, a veces eso es como un veneno, ¿no?, que realmente nos va matando. Y yo he conocido muchas personas, como ya lo mencioné anteriormente, que por alguna razón se alejaron de la fe, por alguna razón, por alguna circunstancia, por una mala decisión, por un mal consejo tomado. Algunos han caído hasta en las drogas, en el alcohol, en la depresión, en infinidad de cosas. Y viven su vida
Hay unos que viven bien su vida, ¿no? Pero realmente la viven lejos de Dios. Y ese es el problema, de que no todo tiene que ver con lo que nosotros hacemos nada más, sino también tiene que ver que hay una intención de parte de Satanás de herirnos. Efesios 6:16, Pablo dice, guárdense de los dardos del enemigo, de los dardos del enemigo. Hay que guardarnos de eso. Hay que guardarnos de aquellas cosas que posiblemente vengan del enemigo, ¿no? De Satanás. Y en ese mismo pasaje del capítulo 6 de Efesios, Pablo habla acerca de la armadura de la fe. Protéjanse, habla Pablo. Protéjanse de todo eso. Y menciona, hay una lista de todo lo que nosotros debemos hacer para protegernos de eso. Hay una historia que a mí me gusta mucho, y es la historia cuando Jesús le pregunta a Pedro, o le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde acá, ¿saben cómo era Pedro, no? Y Pedro le responde, no, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, no, eso no se te ha sido revelado por carne y sangre, o sea, por un ser humano, sino que esto el Padre te lo dio. Esto el Padre te lo dio a conocer. Y al rato, minutos después, cuando Jesús comienza a hablar de que él va a ser asesinado en la cruz, y él dice, no digas eso, le dice Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque las intenciones o lo que tú dices no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una manera en cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona, o tal vez nosotros mismos, estemos pensando, diciendo o haciendo algo que no se acorde a la voluntad de Dios. Y a veces es Satanás actuando en nosotros. Y es triste eso, ¿no? Es triste saber o reconocer, bueno, es que yo creo que realmente hice algo que no es de Dios. Y si hice algo que no es de Dios, entonces es algo que es de Satanás. Así de sencillo. No hay como un punto medio en el que digamos, bueno, soy más o menos bueno, soy más o menos malo. No, es de una o de otra. Es de una o de otra. La responsabilidad del creyente, ya para finalizar esto, tanto del camino, de los problemas que hay en la vida diaria, y tanto de los problemas o peligros espirituales, Dios nos asegura que sobre todas esas cosas vamos a triunfar. Sobre todas esas cosas. Pero nuestra responsabilidad es buscar la ayuda de Dios. ¿Sí? La imagen que da el salmista de la sombra del Omnipotente, esa es la imagen como de un árbol, ¿no? Y el árbol no se mueve para darnos sombras en tiempos de calor. Somos nosotros que al ver la sombra vamos y hacemos nuestra morada ahí. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Hay momentos en los que he pasado, en los que dudo algunas cosas de mi fe. Siento a veces que mi fe no da para más. A veces siento que mi fe, en vez de que crezca, reduce, ¿no? Y lo único que me queda es buscar a Dios. Buscar su refugio. Buscar que Él me ayude a vencer. Buscar que Él me ayude a superar esas luchas que estoy teniendo. Porque Él es lo único que me va a proteger. Porque Él es lo único que me va a dar fortaleza para vencer. Nada más. Y quiero leerles un pasaje que quizás está en una epístola que muy pocos conocen o muy pocos han leído. En Judas. Está en Judas capítulo 1, verso 24. Y si quieren encontrar rápido ese libro, está antes de Apocalipsis. Es un libro de un capítulo nada más. Judas 1:24 dice esto. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El Salmo menciona que Dios es poderoso. Y Dios no simplemente tiene poder para librarnos de las enfermedades, de los peligros. También tiene poder para protegernos si nosotros acudimos a Él.
tiene el poder para librarnos de todo aquello que nos vaya a hacer caer y que también nos vaya a hacer pecar. Él tiene el poder y debemos confiar en Él. Hay una doctrina que se llama las doctrinas de la gracia, pero esa es una doctrina que habla acerca de la perseverancia de los santos, se llama la doctrina. Y esta perseverancia de los santos es la doctrina que habla acerca de cómo es que un creyente puede vivir su vida sin perder la salvación. Y la respuesta de esta pregunta está en la doctrina de la perseverancia de los santos. Y eso tiene que ver, y la simple respuesta es por la protección de Dios. Porque por gracia también somos salvos. Porque por gracia también somos justificados. Porque por gracia también somos santos. Somos santificados. Y por gracia, por el poder de Dios, nos va a hacer perseverar hasta el día final. Hasta el día final nos va a hacer perseverar el Señor. Eso es lo que quiere decir Judas. Y eso es lo que quiere decir el salmista en esa parte. De que sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra alguna. Para que podamos asesinar y vencer al león, al cachorro de león, a la serpiente, al dragón. Y lo podamos hacer no por nuestras propias fuerzas, sino porque en aquel que confiamos es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. Confiemos en eso. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar otros pasajes, Señor, del Salmo 91, y nos has dado a conocer que tú nos cuidarás de todo mal. Padre, no sabemos exactamente de cuántas cosas nos has librado que ni siquiera nosotros nos hemos percatado. Y te rogamos, Señor, te rogamos que nos libres de esas personas que quieran hacernos daños, que nos libres, Señor, de esas personas que son usadas también por Satanás para desanimarnos, para menguar nuestra fe, o para, Señor, incitarnos a hacer algo malo. Y te pedimos, Señor, que tú también nos ayudes a no ser esas personas, de no ser las personas que inciten a otros más jóvenes en la palabra de Dios, o quizás, Señor, algunas personas que ni siquiera conocen, y no nos permita, Señor, ser esa herramienta que Satanás quiere que nosotros seamos para blasfemar de tu nombre, para que renieguen de la fe, para que personas se cierren completamente a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que no promueva, Señor, el daño entre hermanos, sino que seamos unidos, que seamos, Señor, la muestra como esos ángeles que tú mandas para cuidar a los más débiles. Que seamos ese tipo de personas, Señor. Te ruego por la vida de los hermanos, Señor, que tú obres en su familia, que tú proveas lo necesario esta semana, que tú les bendigas grandemente, Señor. Te ruego por ellos, por sus hijos, por los jóvenes, Señor, que ya van a empezar a estudiar, empieza, Señor, la etapa de la escuela, que tú puedas bendecirles, Señor. Te ruego por ellos, bendíceles en su trabajo, bendíceles, Señor, para que ellos sean testimonios, Señor, de ti. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús te ponemos en tus manos las peticiones, Señor, que tú sabes que ellos tienen. Las necesidades que ellos tienen, Señor, las ponemos en tus manos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Espero que pasen un bonito domingo. Disfruten.